Espadones y bonetes, chupatintas y carteros, destripaterrones, cómicos, sastres y picapedreros. Vengan también los parados, cesantes de cualquier cuerpo, doctores sin beneficio y licenciados sin sueldo. De muros, de torres bien torreadas, una cábala redonda que toda te cerca y baña, fundó del rey don Fernando, doña Isabel en compañía, y otros muchos caballeros de la nobleza y de España. Con respeto y decisión, permítanme que les narre la historia de 4 puertas, vetustas y peculiares. Son las puertas de Santa Fe, cuna de la hispanidad, testigo de 5 siglos cuando su historia echó a andar. Únicos puntos de acceso a la villa amurallada, con sus puentes levadizos se atravesaba la cava. Y una vez que abandonaron sus funciones defensivas, capillas se levantaron dedicadas a María. Bueno, pues como nos ha contado María, primero no era así. Era un campamento medieval situado a las afueras del pueblo, pero hubo un incendio y cuenta la leyenda que por eso se construye posteriormente otro pueblo, lo cual es... El canónigo de Roja solicita a la ciudad, en la puerta de Sevilla, otra ermita levantar. La Virgen de los Dolores para él fue la inspiración, titular de la capilla de una especial devoción. Al final le dan licencia, pero con la condición que reintegrase los vestigios de la puerta anterior. Escultura y pintura en estrecha relación con la vida del canónigo, su devoto fundador. Nuestra Señora del Pópulo, el relieve de San Pedro y la pila de alabastro llegan del Renacimiento. Un Belén de escaparate y la divina pastora, acá hay Jesús de la esquina y en el retablo, este es el romance que se escribió para la puerta de Sevilla. Yo les voy a comenzar a narrar un poquito cuál es la historia de los 4 barcos. Puertas formaban parte de lo que era la fortaleza militar original de la ciudad, de la villa fortalecida. Eran 4 puntos cardinales. ¿Qué ocurre? Que además tenían una barbe en la parte superior, por donde iba haciendo la ronda la soldadesca de vigilancia, y gracias a que había una puerta en cada esquina, no tenían que bajar abajo una vez haciendo la ronda. Pero, al ya reconquistarse la ciudad de Granada, se perdió esa función militar. Pero para que no se perdiesen las puertas por el símbolo que habían constituido para los habitantes de la villa, se decidió a lo largo de las centurias, con el paso de los años, que para que no se perdiesen, por lo menos se intercambiase esa función militar por la función religiosa. ¿Por qué? Porque al convertirla en capilla oratoria con unas tribunas que miraban hacia el centro de la villa, se lograba mantener el espacio y además que siguiera en funcionamiento y uso, y reformarlo después de diversas contingencias que habían deteriorado mucho las construcciones antes de esa reforma, dedicándose cada una de ellas a una vocación mariana distinta, ya que la reina Isabel a lo demás, precisamente porque al haberse reconstituido como capilla la última, Manuel Rojas, ese personaje que ustedes han visto citar en el romance, era un antiguo canónigo de la vieja colegiata, de la que había antes de los Reyes Católicos, la original. ¿Qué ocurre? Que como justo en esos años se derribó esa antigua colegiata y se hizo la nueva, a este canónigo que pidió permiso al cabildo para reformar la última capilla al modelo de las anteriores, que ya se habían reformado, le puso como condición al cabildo que muchas de las piezas de arte que había en la antigua colegiata las trasladase aquí, porque la nueva ya llevaba un programa iconográfico artístico propio que no casaba con esas 7 piezas que ya había en la antigua colegiata. Y muchas de ellas están aquí, y por eso destaca este arte. Entre ellas, le empiezo por destacar que cuando se vayan marchando, por favor, les enfoco a que no pierdan la atención a esa pila de alabastro que está en el rellano de la escalera, que proviene del Renacimiento italiano. Estaba presidiendo una capilla lateral de esa antigua colegiata que representa un Cristo atado a la columna, que muy probablemente se hizo en los talleres de Domenico Fancelli, que instituyó aquí en Granada al mismo momento que estaban haciéndose los sepulcros de los Reyes Católicos en la Capilla Real, porque los modelos de los grutescos que tienen son muy parecidos a los de esos sepulcros.
Entonces probablemente estén viendo una pieza que sea de un alumno de Miguel Ángel. Bien, segunda pieza destacable, este Cristo yacente, que es de Martín Navarro, un escultor y carpintero que trabajó a mediados del siglo XVI para esa antigua colegiata también. Este pequeño Cristo, que tiene unas proporciones más pequeñas que lo habitual porque se hizo para un monumento funerario de adoración del Corpus Christi el Jueves Santo de 1561, llevaba en la sacristía de la antigua colegiata prácticamente 3 centros, porque le gustó tanto a los canónigos que aunque se desmontó el monumento efímero del Corpus Christi ese año, se quedó en la sacristía de la vieja iglesia 300, hasta que el canónigo de Rojas lo trajo aquí en ese año de 1798. Y formó pareja con la Virgen de los Dolores, haciendo la Hermandad de los Dolores que actualmente, que se encargó la Virgen justo después de que se reformara el arco, así que aproximadamente es anónimo granadino de principios del 19, lo que es la ley. Y hoy salen todos los años en procesión el Viernes Santo. También le llama la atención sobre esa tabla con un alto relieve en madera de San Pedro sosteniendo las llaves del cielo sentado en un sitial, porque era el respaldo de la silla abacial del trascoro de la antigua colegiata también. La antigua colegiata tiene una tradición musical muy fuerte, también tiene un órgano propio como los órganos que tiene ahora la actual. Y en recuerdo de esa tradición musical, la nueva iglesia ahora por eso también tiene un trascoro detrás del tabernáculo y su órgano. ¿Qué es lo que sucede? Que en el coro de la original, el respaldo que había en la silla del abad principal era ese, y curiosamente también de mediados del 16 y del mismo escultor que hizo el Cristo yacente, Martín Navarro. Y también le llama la atención sobre ese cuadro de notables dimensiones, que estaba también en la antigua colegiata, una muestra muy preciosista del rococó granadino, esos acerotes tan pequeñitos que le animo también a los luego, que son muy atribuibles a José Risueño, porque José Risueño también trabajó mucho para la nueva colegiata. Y son muy parecidas en categoría a las piezas que sí tenemos documentadas de él en la nueva colegiata, como es la Inmaculada que decía ahora mismo el tabernáculo. La Divina Pastora os llama la atención sobre todo a que os fijéis, por ejemplo, en la perfilación de líneas hechas con pelo de pincel y sobredorado en la encarnadura de la túnica a mano alzada. Imaginaros la habilidad que tenía que tener el escultor para hacer eso a mano alzada. O el uso del trépano, que es una especie de bulla que arranca los trozos de madera para simular los rizos en el cabello del niño Jesús de la Espina, que se está pinchando el dedito y le sale una gota de sangre en prefiguración de la pasión. Son un espectáculo las dos piezas. Y también, por último, igual, es decir, hecha seguramente por monjas, con materiales pobres como son el barro cocido o la tela encolada y el papel, pero que es una muestra muy preciosista de ese arte más folclórico y popular que tuvo tanto predicamento en esta zona. Y en fin, con eso. En la puerta del Jerez levantan otra tribuna para la Virgen del Carmen con esta bella factura. La capilla original hasta hoy no nos ha llegado, fue derribada por orden de un alcalde del pasado. Eso fue en el año 12 del siglo que se nos fue, mas luego se levantó tras 40 años sin él. Como el arco arribado fue por todos conocido, también de Loja, del Carmen o como el menos antiguo. Recuperada su obra lo tenemos reluciente, por eso no nos importa contarles el incidente. San Isidro y su mujer, San Simón y San Francisco, algunas pinturas buenas y de gran mérito un Cristo. En su fachada conserva una cuarteta sencilla, con grises letras de plomo del cronista de Anglería. El gran conde de Cifuentes pretendió inmortalizar un momento tan importante de la historia universal, y el encargo fue para Pedro Márquez de Anglería, poeta de choque drástico que surgió en la Nueva Villa. Y dice así: el rey Fernando y la reina Isabel, esta ciudad que ves, en muy pocos días levantaron. Erigióse para destruir a los enemigos contrarios a la fe. Por eso creen que se debe llamar Santa Fe. Repite, ahora subo yo.
De Loja Jerez, ¿por qué será así? Que tenían una idea, porque Loja es verdad que coincide que va hacia allí, pero su inicio era Puerta de Jerez. ¿Por qué? Porque la gente de Jerez, que vino como ayuda o soporte durante la reconquista de Granada, se ubicó por esta zona y fueron los que construyeron esta puerta. Entonces, en homenaje y en recuerdo, pusieron Puerta de Jerez. ¿Qué pasa? Que luego, una vez que la Granada pertenece ya al reino de los Reyes Católicos, el camino real empieza desde Loja en línea recta hacia Granada. Por eso se le cambió, se le añadió el nombre de Puerta de Loja a Jerez. Esta es la puerta oeste. La que viene es la puerta sur. Para que se ubique sur, a la que van en la norte, esta oeste y la última será la puerta este. Es de las 4 puertas la que es más alta. ¿Por qué? La altura se la da, cuando salgan, si quieren se fijan, en el arco de medio punto. Es la que le da altura a lo que es el altar. Y es porque sufre varias demoliciones y reconstrucciones a lo largo de los años. La primera en el 1912 y tras 40 años después, en el 52, es la última. Y el motivo es porque los materiales eran más malos que ahora, los movimientos sísmicos eran más frecuentes y ya existían por aquella época las especulaciones de edificios. Entonces, tuvieron varias reconstrucciones de ¿Qué más? Tenemos a la Virgen del Carmen, que es muy característica porque el pelo es real, es una donación de una señora, y la vamos a ver que está incluida en un retablo neogótico. Y aquí en mi espalda tenemos a San Antón en un retablo barroco, custodiado por San Isidro Labrador y su mujer Santa María de la Cabeza. Y este pequeñito que veis, que tiene un poco de cara de extranjero, es inglés. Se llama San Simón Stock. Y tiene relación, que diría el santo inglés aquí, en un arco con la Virgen del Carmen, que tiene característico la Virgen del Carmen aparte del niño en la mano, el niño Jesús. Le cuelga algo de la mano que se llama el escapulario. Aquí se ve que es de plata. Y aquí tiene San Simón Stock también un escapulario. Y es porque es de la Orden de los Carmelos. Y se le apareció la Virgen del Carmen y se le ofreció, a raíz de las buenas acciones que hizo este santo. Y sería más o menos... bueno, apunto a mi compañera los de la puerta de los Reyes Católicos. Sí, la habéis descubierto, ¿no? Entonces ya el spoiler. Esa foto que hoy... Anticipando todo, son de plomo, no merece la pena robarla. Lo sabía porque ya no la robaron una vez, pensando que eran de plata y no merece la pena robarlas 2 veces. Ya hicieron la gracia una vez, nos reímos todos, jaja, qué bien, qué divertido. Pero no, son de plomo, esto no merece la pena. Además, un reloj que está lejos. Yo soy Fray Bartolomé de la Torre, ahora mismo soy fraile franciscano, antiguo miciano, pero bueno, esa historia que no merece la pena ser contada hoy, otro día a lo mejor sí. Ahora mismo estoy todavía novicio. ¿Eso quiere decir? ¿Sabe usted lo que quiere decir novicio, señora? Efectivamente, y que para un fin de semana no me voy a tapar la cabeza, no me voy a tonsurar. Para un fin de semana no, si fuese más. En fin, pues como les decía, ahora mismo estoy aquí, estoy en práctica, tuve un problemilla con... que me lío y empiezo a contarles mis problemas antiguos. Entonces hemos venido a ver el tetrástico, el famoso tetrástico. Le ha comentado mi compañera Cristina de este tetrástico, de qué está compuesto, de cuántos versos tiene un tetrástico. De 3, ¿no? 1, 2, 3... José de matemáticas, caballero. Entonces de letra. Y le han comentado quién lo encargó, ¿verdad? El canónigo de... Está Cristina llorando ahora mismo y no la ven ustedes, pero está llorando ahí detrás de la... que se lo he dicho yo. Efectivamente, el canónigo de Roja. Ajá. Y se lo encargó a Pedro... Ahí está llorando, mira, ahí está llorando. Pedro Mártir. De Anglería, muy bien. Ah, bueno, lo has dicho tú. No, pero Roja ha sido... Vaya. Bueno, ahora voy a necesitar un voluntario, una voluntaria que me ayude en la lectura.
Usted que sabe latín, ¿no? Vaya que si me caigo, entonces no nos ponemos. Venga, vamos. No te preocupes, lo vas a leer en latín directamente y ya, no tienes que traducirlo. La H hay que pronunciarla. Elizabeth con H, toda la vida. Ah, mira, eso sí. Esto es Versos. los emojis no se leen, es un dibujito. Vale. Sos Muy bien, muy bien. Ya nos queda poco, más fuerte, no se están enterando. Bueno, Nómine Santa Fe. la N, es que esto es un niato intercalado. Nómine Porque la piedra Santa pillaba Fe. aquí. Es como cuando están escribiendo ustedes y tiene el gusanillo ese en medio de la libreta, que hay que echarse un poquito para atrás. No pillaba la piedra que nos daba. nómines Muy bien. Bien, bien. Muy bien, de verdad. Vamos a ver, eso dicen los ciegos, pero no de manera. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ves? ¿Qué ves? Ay, muy bien. que en pocos días lo hicieron. Más fuerte, más fuerte. En pocos días lo constituyeron, ¿no? Contra los enemigos. Más fuerte, más fuerte. Contra los enemigos. De la fe. De la fe. Y por eso. Y por eso. Más fuerte, más fuerte. Y por eso. Creen que se debe llamar. Creen que se debe llamar. Santa Fe. Un aplauso, un aplauso. Desde luego, quam natura non dat, Salamantica non presta. Pero bueno, no pasa nada, hemos hecho lo que hemos podido. Si no, pues vais a echar un ratico más en clase de apoyo. Yo doy clase de latín por si lo necesitaran. Ustedes por una cosa mía, pues ya. Y si quieren seguir viendo el resto de la puerta, pues pueden. La Puerta de Belén. La capilla de Belén atiende a gran devoción de multitud de vecinos que idearon su erección. El lugar que ocuparía fue la Puerta de Jaén, mas se encontraba caída al norte de Santa Fe. Como Puerta de los Carros también es conocida, pues fue acceso principal de carros a la villa. Dentro de este espacio sacro destacan paredes, sus pinturas y esculturas y otros bonitos enseres. Destaca por su belleza, como todos pueden ver, el titular de esta capilla es la Virgen de Belén. En la escuela granadina la talla se concebió a una advocación mariana de peculiar devoción. Una cosa de este espacio que es bastante peculiar, la llamada Santa Escala, obsérvela bien al bajar. Los 3 primeros viernes al llegar el mes de marzo han de subir de rodillas los pequeños peldaños. Una vez pasado el trago y después de ciertos rezos por indulgencia plenaria, sus pecados son absueltos. Por gracia de Pío IX, Papa, que emitió la bula, se repite esta costumbre en esta sacra tribuna. Bueno, los carros pasaban por aquí porque lo que era el campamento militar, la Casa Real, el hospital, todo se ubicaba en el centro del pueblo. Entonces, el paso normal era pasar siempre por aquí. Como le han explicado ya mis compañeras, todo esto han sido torres de control, hasta que han dejado de ser torres de control para convertirse en capillas. En cada una de las capillas que han ido visitando han ido encontrando una virgen que lo preside. En este caso nos encontramos con la Virgen de Belén.
Ahora mismo la están restaurando, pero nos han dejado una foto en la que está exactamente igual que se la han llevado y todavía se podía observar cómo se ven las tonalidades de su vestido que estaban acorde totalmente con lo que es el retablo que fue construido especialmente para ella. En su vestimenta todavía se podía observar los angelitos, los jarrones, las flores, que eso era símbolo de abundancia dentro de lo que es el cristianismo. En todos los arcos han encontrado figuras, esculturas, pinturas, todo ha sido donado a lo largo del tiempo. Aquí cabe destacar la presencia, por ejemplo, de San Luis de Gonzaga. San Luis de Gonzaga, que aparece aquí, tiene una peculiaridad, que sus ojos son de cristal. Y entonces parece que siempre te va mirando con la vista, te pongas donde te pongas. Es muy gracioso, pero cuando uno está solo ya no tiene tanta gracia. También lo digo. Luego, de frente chiquitilla, nos encontramos a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen va vestida con una vestimenta carmelita y su escapulario también, que es carmelita. Tiene una peculiaridad, que es que no aparece con el niño en brazos, porque ella siempre en todas las esculturas aparece con un niño en brazos como aparece en ese cuadro. Si alguno no lo ve no pasa nada, cuando se levanten lo pueden observar. De frente encontramos un retablo de finales del siglo XIX y una escultura de San José que no pertenece a ese retablo. Se sabe porque cronológicamente no coinciden en el tiempo. Ahí hubo otra figura, pero no sabemos qué pasó con esa figura. ¿Se perdió o quién sabe? Luego nos encontramos también una vitrina transparente como dorada en la que se encuentra San Antonio. Y ahora mismo, aquí de frente, la más grande, nos encontramos a la Virgen de la Esperanza. Es de reciente adquisición, la ha donado una muchacha que se ha venido a vivir de Murcia aquí. Ella, la Virgen viajaba con ella a todos los lados, pero ella ha decidido que se queda a vivir aquí y la Virgen también se queda aquí. De hecho, este verano cumplirá 3 años con nosotros y ha salido en procesión, si algunos de Santa Fe, con el Nazareno salió este año, que la verdad que la procesión fue muy bonita, llevaba romano, llevaba tambores, espectacular, la verdad que iba muy bonita. Todo lo que ven colgado en la Virgen son promesas que la gente va haciendo y se las va donando a la Virgen. Lo más característico de este arco es, como han visto, al entrar a la izquierda es una escalera de unos peldaños chiquitillos. Esta escalera fue mandada a construir por Pío IX, que es el que da nombre al típico postre de Santa Fe. Para que todo aquel que quisiera ser libre de pecado la podía subir los 3 primeros viernes del mes de marzo. La podía subir, pero la podía subir de rodillas, solo y exclusivamente de rodillas. Es decir, nada de manos, nada de pies, nada de nada. La subías, si te habías comulgado y confesado, la podías subir con los rezos típicos de aquella época, la podías subir. La subías, perfecto, eras liberado de pecado para siempre. Llevas imágenes ahí como para... Bueno, me acabo de acordar de mi abuelo. Igual os preguntáis qué estamos haciendo aquí. No es la calle más bonita de San Juan. Tampoco es la más fea. Pero desde luego, ¿qué tiene de especial esto? Pero bueno, como es de educación, yo primero me presento. Me llamo Pedro de Arcos. Y como veis, mi oficio es ser soldado. Luché en la guerra de Granada, en los destacamentos de guerra capital. Cuando terminó la guerra, me quedé en el paro, me quedé sin trabajo. Así que cogí lo primero que salió, marinero. No tenía mucha experiencia, pero pagaban bien. El viaje era un poco peligroso. Fui con un almirante, igual lo conocéis, se llama Cristóbal. Me embarqué y fui uno de los que intentó amotinarse contra Cristóbal cuando empezaba a escasear la comida y el agua. Por suerte, llegamos a tierra antes de que eso sucediera y
también esquivé otra flecha cuando iban a dejarme en el fuerte Navidad. No sé si lo sabéis, pero dejamos un destacamento en América cuando volvimos. Íbamos a volver a por ellos. ¿Vosotros sabéis algo de ellos? Yo tampoco, no sé, nunca volvimos a por ellos. Cuando volví aquí a Granada, estaba esto tremendamente cambiado. Y mucho más ahora. Pues, lo que teníais aquí era la Torre de Santiago. Una torre defensiva al lado de la puerta de Granada. ¿Siempre vamos a pegarnos a las paredes? No hace falta. A ver. El arco de Granada, como su nombre dice, mira en dirección acá. Y desde la Torre de Santiago se veía, hoy hay muchos edificios en medio, y entonces sería directamente la Alhambra, había vista directa a la Alhambra. Siempre pensé que era algo como una especie de imitación a cómo los musulmanes defendían el terreno. ¿Sabéis cómo defendían los musulmanes el terreno? No era una pregunta retórica, era una respuesta. ¿Sabéis cómo defendían los musulmanes el terreno? ¿No? ¿No? Guías mirando. Guías. ¿A qué te refieres? A torres defensivas que miraban de... Torres de guías. Vale, pues. Vas bastante bien encaminada. Estaban las alquerías, los pueblos. Dentro de esos pueblos construían torres, eran torres vigías, teóricamente, porque consideramos las torres vigías que están precisamente fuera del pueblo, están solitarias, atalayas, de vigilancia. Pero no, aquí estas torres estaban dentro de los núcleos de población. En lo alto de esas torres había siempre una almenara, o sea, una hoguera lista para meterle fuego y que saliera como Troya. Imaginemos que la alquería de Romilla, que está aquí cerquita, viniera el enemigo desde ahí. El enemigo en ese caso éramos nosotros, claro. Alguien subía al alto de la torre, se encendía la almenara y se le echaba una serie de aceites de productos para que el humo saliera completamente negro. Inmediatamente la fortaleza principal lo veían y sabían que el enemigo venía y desde dónde venía. ¿Cuál era la fortaleza principal de los musulmanes? ¿Alguien lo diga en voz alta? No es un examen esto, no pasa nada. En esa época no existe el teléfono, no existe el WhatsApp. Saber no solo que viene el enemigo, sino además exactamente desde dónde viene es importantísimo. Por eso, en la Vega de Granada había una red inmensa de torres de alquería. Hoy sabemos que había mínimo 53. Esto hacía que se cumpliera una regla, que de cada una de esas torres de alquerías tenían que verse otras 5. Penetrar en Granada sin ser visto era básicamente imposible. Pues esta torre sería algo parecido. Y muy evidentemente algo parecido. La parte que más va a tener problemas, que puede tener más problemas, que es la parte que mira hacia Granada, hacia la Alhambra, se veía reforzada con su torreón. La puerta de Granada, creo que la de Granada me quedo por aquí. Sincera. Pero bueno, creo que queda todavía un poquito por ver, nos queda bastante interesante, no quiero pretender aquí más estrictamente necesario. Y voy a leer el último de los reporteros. La tribuna del Rosario empezó a ser levantada tras caer con un seísmo la gran puerta de Granada, la capilla más antigua y la más ornamentada, una obra que fue posible por las limosnas recaudadas. Su cúpula decorada de series de colores, venenas, frutas, estrellas y manzanas, letanías lauretanas portan las 4 pechinas, son atributos marianos sobre la Virgen María. Preside este gran retablo una imagen sin igual, trasladada en el 18 de la iglesia colegial. En la Virgen del Rosario, titular de esta capilla, una verdadera joya de la escuela granadina. Abundantes obras de arte iluminan este lugar, antes torres defensivas para Santa Fe guardar.
dotados por cofradías, vecinos y regidores ligados de nuestra historia como capitulaciones. Me gustaría comenzar explicando que, aunque conocemos hoy en día esta puerta como la Puerta de Granada, no siempre se ha llamado de esta manera, ya que antiguamente se llamaba la Puerta de Córdoba, porque el pueblo se dividía en diferentes cuartos y nosotros nos encontraríamos en el cuarto perteneciente a Córdoba. Luego fueron los cordobeses los que financiaron y construyeron el lugar en el que nos encontramos. ¿Qué sucede? Que por aquí, a sus pies, discurre la calle real que conducía desde Loja hacia Granada, por lo que en un momento dado acabó llamándose la Puerta de Granada. Y como vemos, hay muchísimos elementos que pueden llamar bastante la atención, sobre todo la cúpula, que ya llegaremos. Pero primero me gustaría centrarme en este retablo que vemos aquí. El retablo con la Virgen titular de la capilla, es la Virgen del Rosario, son los dos del siglo XVII y vienen dados de la antigua iglesia que fundaron los Reyes Católicos y las Lajas. Esta iglesia se quedó en un momento dado un poco pequeña para las dimensiones que estaba tomando el pueblo de Santa Fe, y durante el reinado de Carlos III decidieron construir la iglesia colegial que vemos hoy en día. Y las figuras que ocupaban el altar mayor nos la traen aquí, a la Puerta de Granada. Para acompañar a nuestra Virgen tenemos aquí a mi espalda a San Sebastián, que ha perdido las flechas pero todavía conserva los agujeros de la piel. A su lado tenemos a Santo Domingo de Guzmán. Por aquí vemos a un San Juanillo, pastor, y por último a San Antonio de Padua con el niño. Pero para presidir este retablo, en la parte más alta, colocada delante de la zona que está coloreada de rojo, veis una pequeña figurita en su brazo cuando se incendia el campamento militar. Esta leyenda no sabemos si es de todo cierta, pero sí es verdad que está datada de esa época del siglo XVI. Y también es verdad que la reina acostumbraba a viajar siempre con una figurita de este tamaño para poder orar allá donde parara. Así que podemos decir con bastante seguridad que esta figurita nos la dio la reina Isabel la Católica y nosotros decidimos colocarla en un lugar de honor como esta capilla. Antes de pasar a la cúpula, me gustaría también centrarme en las esquinas, en esos triangulitos que vemos decorados con las letanías lauretanas. Estas letanías lauretanas son símbolos referentes a la Virgen María. Vemos, por ejemplo, aquí encima de mi cabeza la fuente de la vida. Allí la palmera de la resurrección, que hace alusión a nuestra mortalidad. Por este lado vemos el árbol de la vida, que puede ser o un ciprés o un cedro. Y por último, mi personaje favorito, vemos el espejo de la justicia, ya que cuando nos miramos en él nos vemos reflejados sin pecado, por lo que nos vemos bastante guapos. Y además nos hace referencia con la simbología que tiene nuestra cúpula, ya que en la cúpula lo que se representa es el paraíso. El paraíso con 8 niveles diferentes de ascensión, desde el más mundano hasta el más, por así decirlo, más divino. El más mundano es el que vemos justo encima de las ventanas, con esas máscaras que nos pueden recordar un poquito a las máscaras del carnaval de Jesús, y que lo que representan son los 7 pecados capitales, por lo que vemos perfectamente establecida la relación entre el espejo y nuestros pecados capitales. Ya que hemos terminado esta parte del altar mayor, me gustaría hablar un poquito del altar menor, donde tenemos por el taller de Murillo, ya que si nos fijamos un poquito en su rostro nos puede recordar bastante a cómo lo hacía este pintor. Esa pequeñita que